Estamos ubicados en el distrito del Cenepa, provincia de Condorcanqui, departamento de Amazonas. Abajún existió en este Cenepa, en todo Marañón, por todas partes de la selva, antes que exista el gobierno, Estado peruano, y nosotros queremos tener la selva tal como está. Sin la selva no hay vida. Acá hay plantas medicinales, también hay animales, y en el río existen peces que nosotros recolectamos y alimentamos de ellos. Y kami huka ikam ayah huka turia na pas juat tombe nurio asa inti wu suja ke mas yu as hudak so hi me da we nung kana inya hwang wi ai ka sang mia po te bi ai ka sang ba ikam ba ai su a ko yo chi ban to ita yu ya anga si wu ka pu ta to asa la kita bi una ke cha wa ya we sang ne wa khia ni yen. Nuestros abuelos, tatarabuelos, han venido manteniendo nuestro bosque como está ahora. Desde ahí hemos aprendido a cuidar nuestro bosque, como decimos, hacer casas, sacar tanchis para tejer casa. De ahí sacamos todos materiales de construcción, todos materiales de la cocina para cazar, hacer lanzas. Y ahora, en este momento, el presidente nos hace perder nuestro bosque, quiere hacer perder nuestro bosque. Hay problemas fuertes en nuestra zona, donde el gobierno, sin consulta previa a nuestras comunidades y a las organizaciones existentes de aquí del distrito del Cenepa, el gobierno está tratando de hacer ingreso a las empresas mineras, petroleras y madereras, donde se ha generado muchos problemas. La situación de conflictividad en esta zona puede rastrearse más o menos hasta cuando se firma el Tratado de Paz entre Perú y Ecuador, luego de una guerra fronteriza, en la cual estaba justamente en disputa la zona de la Cordillera del Cóndor, que es parte del territorio ancestral de los pueblos Abajún y Guampís. Uno de los aspectos que se fijaron en las conversaciones de paz con Ecuador era de hecho establecer lo que llamaron una zona ecológica de protección, que debía ser colindante entre Perú y Ecuador. Había más o menos un consenso de que era importantísimo proteger la frontera y empezaron a hablarse de la posibilidad de usar este esquema de un parque como una manera de trazar una línea que tuviera símbolos, que reconociera los derechos indígenas, y que dejara zanjado el tema de la frontera. En esta zona de arriba se pactó con el Estado porque el Estado
a través del organismo competente, que era el INRENA, estuvo dando argumentos suficientes como para decir que esa zona era una zona muy importante desde el punto de vista ecológico, su intangibilidad era importantísima. Entonces, de alguna forma se veía que la única manera de resguardar ese espacio desde el punto de vista legal, porque ya había habido amenazas de que querían hacer minería, entonces la única manera de resguardar ese espacio desde el punto de vista legal era creando un parque nacional. Inicialmente existen grandes reticencias de los pueblos Abajún y Guampís, habida cuenta que un parque nacional implica reconocer la titularidad del Estado sobre las tierras en las que se declara, cuando ellos reivindican que esa zona es parte de su territorio ancestral, protegido además por convenios internacionales como el 169 de la OIT. Sin embargo, ellos entienden como razón pragmática que conviene aprobar la creación del Parque Nacional en su territorio como una manera de poder detener la presión minera sobre sus territorios, presión minera que está en busca de recursos de uranio y de oro, principalmente de oro, ya que la zona es conocida como una zona de altísimo potencial aurífero. Por eso, viendo eso, hemos puesto un parque nacional, porque en ley del Parque Nacional de Áreas Naturales Protegidas no entendemos de que no se permite ni un empresario ni un maderero, pero solo los vivientes cercanos, colindantes, mejor dicho, podrían consumir, pero no como empresarios. Entonces, básicamente los Awajún dijeron, si nos van a respetar nuestros derechos, ok, hablemos de un parque y participemos de un proceso participativo y consensuado, digamos, de decir dónde va a estar el parque y garantizar que las comunidades fueran tituladas, ¿no? Inicialmente fue solicitado con INRENA y Conservación Internacional desde Río Santiago hasta la comunidad de Tonans. Fue solicitado la creación del Parque Nacional Zona Intangible para Conservación Ecológica. Entonces, el gobierno mismo ha reconocido que esta parte fue territorio ancestral, territorio de los pueblos Abajún. Los Aguaruna cuidaron mucho de que los acuerdos fueran muy formales y hay numerosos documentos donde queda establecido que se forme el parque sobre su territorio en la medida que se garanticen tales y tales cosas, ¿no? La ampliación, la titulación de las comunidades, y el Estado no abrió la boca acerca de la existencia de planes mineros, que eran también parte de los acuerdos fronterizos que pactó con Ecuador, pero que se manejaron de una manera mucho más discreta. Y cuando ya llegó el momento de hacer este parque, hubo presiones desde el aparato estatal, sobre todo desde el Ministerio de Relaciones Exteriores, para que efectivamente ese pacto se rompiera y se entregase como parque una sola parte del espacio y la otra parte se entregaba completamente a la minería de oro, en una zona en donde cualquiera de los técnicos que pueden hablar del tema va a decir que es absolutamente inviable. ¿Qué pasa aquí? Al momento de crear Parque Nacional, recortan al Parque Nacional un total de 88,774, es lo que le corresponde esta parte. Entonces, la diferencia de esta actualmente está concesionada por las empresas mineras. Estas cuadrillas con el color rojo son las concesiones mineras hasta la comunidad de Tonans. En eso hay un problema, pero nosotros seguimos insistiendo de que se cumpla la propuesta inicial para la creación del Parque Nacional, un total de 152.000 hectáreas. Conservación Internacional han hecho un estudio científico, donde se ha dicho de que todos los nacientes, los ríos de Cenepa, Comeina, Numparque, todo nace de la cordillera del Cóndor. Entonces, en las empresas mineras, cuando se instale por esa frontera, cuando bota los residuos, como mercurio, como cianuro,
todo eso podía arrastrar. Una vez cuando se contamina a nuestro río, a nuestra quebrada, pueden empezar a morir los pescados. Cuando toman los insectos, cuando toman pájaros, animales, e inclusive nosotros podemos ser contaminados y podemos estar muriendo de aquí posteriormente. Son infinidades de quebradas que nacen en de la cordillera del Cóndor. Entonces, al momento de realizarse el proyecto minero, rebasarían todos los relaves en las quebradas y caerían en los ríos de Comainas y Numpatquem y así mismo en el río Cenepa, donde la mayoría de la población consumen el agua de los ríos. Entonces, al realizar el proyecto minero, toda la población se contaminarían. Entonces, ese es el peligro que nosotros queremos evitar. Este gobierno ha tenido mucha prisa en lotizar la Amazonía por completo. Y entonces la gente ya ha tenido, antes no había mucha experiencia en Perú con respecto a lo que significaba petróleo en selva o minería en selva. Eran sitios muy poquitos. Luego han ido teniendo experiencias y la gente realmente no quiere dejar de vivir porque entre una petrolera. Si uno va a mirar los casos, por ejemplo, del río Corrientes, son un 92% de niños con metales pesados en la sangre. Es decir, y unas condiciones de vida absolutamente inaceptables. Entonces la gente no ha querido realmente hipotecar su vida y la de sus hijos porque haya una economía para una empresa extranjera que realmente ni conocen, ni saben por qué está ahí, ni saben por qué tiene derecho a estar ahí. Algún día cuando ya haya realización de extracción de oro, extracción de petróleo, puede contaminar este río. Y nunca nosotros vamos a salir de esta zona. Somos vivientes y nuestros futuros también vivirán los jóvenes aquí. Por eso que nosotros no dejamos ingresar la compañía, porque nos puede contaminar la zona. Vienen, dañan, nos van a dejar, sin nada de todo. ¿Y quiénes van a sufrir? Nosotros, nosotros no tenemos lotes comprados como ellos vienen a hacer trabajar de otro lugar. Nosotros no vamos a vivir en Lima, ni tampoco no vamos a vivir en Canadá, ni tampoco no vamos a vivir a Francia, porque nosotros amamos nuestros bosques. Sin bosque, sin agua, sin aire, no hay la vida, es cierto. Nosotros en muchas oportunidades hemos presentado memoriales, informes, oficios, hemos remitido al Congreso de la República, Presidencia del Consejo de Ministros, cartas al Presidente de la República, doctor Alan García, para que ellos nos respetasen a nosotros de acuerdo al Convenio 169. En el Perú
está ratificado el convenio 169, el Perú fue firmante, y no solamente firmante, sino el principal impulsor de la Declaración Universal de los Derechos, la Declaración, perdón, de Naciones Unidas de los Derechos de los Pueblos Indígenas. En esas normativas ha habido un avance significativo con respecto a lo que es la visión de los territorios indígenas, y esto se corrobora además con sentencias de la Corte Interamericana y demás. En este momento se está muy claro en que los territorios indígenas no son su propiedad porque el Estado se la da, sino que es su propiedad porque efectivamente lo es de antes. O sea, le tiene que reconocer el Estado la propiedad porque son propietarios. Nosotros tenemos un derecho que podemos reclamar de acuerdo al convenio 169, que el pueblo abajún tiene que ser consultado antes de que se va a hacer el trabajo, extractivas, lo que sea. Pero el gobierno ha incumplido, no hay previa consulta en el pueblo abajún de Bambis. Su asamka a wilmam hua huish tu sanunu an sanunu ka dikas apu gobierno nonu ta kitin a chika hinka ha kunikta sam antas mutu menyetu anu atau asamte an sianduka wapa u ham antachu uchi antachu utung tayamu anta chonunuka asutiapamu an mamtine nunuka wapa ham anta chu asamte dulu ka dutik. Nosotros estamos reclamando porque hay extracción de oro en la cordillera de Cóndor. Sí hay. Por parte de Ecuador han entrado, han hecho túnel y están avanzando hacia el territorio peruano. Amami, cordillera de Cóndor tabano anui, pujujos suntanje a chinikan, nui pujusan takena be oronak, dutika pujamo asamte ignununa contaminaba tunga sataje compañía durata veduka. Los indígenas han tenido oportunidad de enviar una comitiva de observación al campamento minero que se encuentra ubicado paradójicamente dentro del puesto militar El Tambo, en zona de frontera, y han podido constatar la presencia de la actividad de exploración de Afrodita o Dorato en su territorio ancestral. Entonces, el Ministerio de Energía y Minas nos dice de que no existen en la cordillera del Cóndor las concesiones mineras, pero nosotros tenemos las pruebas suficientes para justificar de que sí existen proyectos, concesiones mineras en la cordillera del Cóndor. Además, esta comitiva indígena, en noviembre y en diciembre del año 2008, constataron también que ya habían iniciales daños forestales en la zona boscosa de la concesión minera, precisamente para construir el campamento minero, el helipuerto, y que también constataron la existencia de varios túneles, ¿no? Túneles profundos en los cuales ya se estaría practicando la explotación ilegal del oro. La aparición de esta nueva legislación a partir del 2006, 2007, empiezan a aparecer proyectos que tratan de recortar los derechos sobre la tierra fundamentalmente, configuran una situación en donde ellos reciben el mensaje, ellos entienden, captan el mensaje de que ahora el Estado peruano ha decidido hacer una reforma unilateral de todo el régimen legal con respecto a los pueblos indígenas.
el gobierno, el presidente Alan García estaba diciendo de que territorio indígena es solamente suelo, subsuelo es del Estado, de lo cual a él le convenía seguir dando más concesiones mineras para que las empresas transnacionales que vengan sacando oro, petróleo, perjudicando a nuestro territorio, la población indígena de Aguajur y Vampis. Hay una política que es claramente de desarraigar a los indígenas de su sitio. Se les desarraiga por una razón principal. Es decir, en primer lugar porque son los dueños de la tierra y eso incomoda porque las están vendiendo, las quieren ofrecer. Pero lo segundo y sobre todo, efectivamente porque son gente que se quiere vivir ahí. O sea, no son gente de paso. Entonces son gente que no va a estar tolerando que ese espacio donde quieren vivir para toda la vida se trate como si fuera un material desechable.